Hola familia Manuel, estoy feliz de poder estar con ustedes. Hoy es 10 de enero y ya nos acercamos a nuestro servicio presencial que va a ser de hoy en 8, es decir, el 17 de noviembre. Hasta el momento, pues así Dios lo ha dispuesto y esperamos que ustedes también estén en alerta. Hoy tendremos un servicio muy feliz, hoy tenemos un servicio gozoso. Dios nos va a hablar a través de Oscar Correa, que es el maestro de seminario de aquí de la iglesia, pero también vamos a tener una alabanza en donde usted pueda deleitarse, adorarle, expresarle todo lo que tiene. Muy pronto lo vamos a hacer, como les dije al principio, de manera presencial, pero por hoy, qué bueno que nos podamos disponer. Así que para poder arrancar el servicio, lo mejor es arrancando en oración y sincronizándonos con el Señor. Señor, te damos gracias en este momento por aquellos que nos están mirando, que nos están observando en este instante, aquellos que se están tal vez sintonizando hasta ahora. Te pedimos que seas tú ministrando a través de estas ondas sonoras, a través de todo lo que tú quieras fluir. Te pedimos que los corazones se preparen para tu palabra y pedimos también que mientras te alabamos, todo nuestro ser se disponga a glorificarte. Queremos traerte una ofrenda, una alabanza digno ante ti. Queremos que tocar tu corazón es nuestro más grande deseo y anhelo. Te pedimos, Señor, una unción especial, pero también te pedimos que tu presencia esté. Si tu presencia no está, en vano hacemos todo esto, Señor. Solo queremos es que tú nos acompañes. Te lo pedimos en este nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Yo creo que regresará y que a su pueblo llevará. Cantamos, alabamos, danzamos, exaltamos, gritamos todos al Señor. Bailamos, brincamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Yo creo en su resurrección. Yo creo en su salvación. Yo creo que su Hijo dio y por su muerte vida dio. Cantamos, alabamos, saltamos, exaltamos y gritamos todos al Señor. Bailamos, brincamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Yo creo, yo creo, yo creo en el poder de Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en el poder de Dios. Cantamos, alabamos, danzamos, exaltamos, gritamos todos al Señor.
Te exaltamos, Padre bueno, eres santo, digno. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llenar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en tu caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llenar tu color, espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Oh Espíritu de Dios, te adoramos, te honramos. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 ¿Qué tal si lo dice conmigo así? Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, ayudador.
Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y los coros odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, tiembla ante ti la tierra. Demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, tiembla ante ti la tierra. Demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de el gran yo soy, 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 el gran yo soy.
santo eres, Señor. Bueno, ya el Señor nos está preparando nuestros corazones después de haberle alabado, glorificado por una palabra que quiere traernos una palabra fresca. Pero antes de empezar con la predicación, queremos recordarles a todos ustedes que de hoy en 8 ya comenzamos con nuestro servicio presencial. Estamos emocionados, ustedes no saben la alegría que nos da de saber que por fin los vamos a ver, tal vez no a tocar, no vamos a poderles darles ese ósculo santo, el beso santo que siempre hemos querido. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia muy fraternal, muy cariñosa, empezando por el pastor, es lo que nos ha enseñado, pero queremos recordarle algunas cosas antes de mandarlos a algunas recomendaciones. Yo sí quiero decirles es que recordemos que por el distanciamiento no se cohíba de venir, no se cohíba de pensar que va a haber peligro. No, vamos a tener todos los protocolos de bioseguridad como corresponde, pero también queremos crear conciencia en cada uno de ustedes en que no podemos venir y simplemente estar saludando a todo el mundo. Nos toca a distancia poderles dar un saludo como harían los jóvenes. Aquí te tengo, y sí, súper bacano, chévere, pero todo a distancia. No se les olvide eso, por favor, porque yo sé que muchos van a estar viniendo ese día y van a querer tal vez, por ejemplo, decíamos que el pastor es de las personas que le cuesta trabajo que le digan usted tiene que estar distanciado del pueblo. Él dice yo toda la vida he olido a pueblo, he olido a oveja, no puedo estar distanciado de ellos. Así que si usted ve que el pastor no va a estar en la parte de atrás, no es por él, es más que por nosotros como iglesia cuidando la salud de él y también la salud de todos los que van a venir. Así que estamos emocionados y por favor, antes de la prédica, póngale atención a estas recomendaciones que les vamos a dar. No se vayan a ir, no se va a ir a la cocina en este instante. Ahorita es cuando necesitamos que usted pueda escuchar atentamente cuáles son los pasos a seguir para poder estar con nosotros de hoy en 8 días. Así que escuchen y vean esta información. Estas son las indicaciones del registro para asistir a nuestros servicios presenciales. 1. Debes inscribirte a través del link dispuesto en nuestro sitio web familiamanuel.com/inscripción, diligenciando el formulario en su totalidad. 2. Si vas a asistir con menores de edad bajo tu cargo, debes expresarlo al momento de diligenciar el formulario. 3. A tu correo electrónico registrado llegará una notificación con tu inscripción realizada. 4. Tendremos un aforo máximo. Una vez completado no se permitirá más inscripciones. Todos queremos volver a congregarnos. Por ello, debemos respetar y seguir estas indicaciones. Familia Manuel, Dios con nosotros. Muy buenos días, mi querida familia Manuel. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta fecha del 10º día del año 2021. Y bueno, terminamos el año 2020, un año complejo, y comenzamos el año 2021 con noticias sobre nuevos brotes de el virus que han afectado la mayor parte de los países del mundo. Comenzamos el año con noticias sobre mutaciones del virus y sobre otros asuntos que pues nos dan un poquito de incertidumbre respecto a lo que puede pasar, pero también comenzamos el año pues con la noticia de que ya hay una vacuna aprobada y hay otras ya en camino de aprobación y que nosotros pues estaremos también recibiendo algunas dosis de estas vacunas en nuestro país dentro de poco. Sin embargo, tenemos también otra muy buena noticia, y es que si todo sale bien, si todo está de acuerdo a lo que se tiene planeado, ustedes saben que esto está cambiando continuamente. Entonces, de hoy en 8 días, el 17 de enero, estaremos dando reapertura
a nuestros cultos presenciales. Repito, si todo sale como lo estamos planeando, porque como ustedes mismos han visto, las noticias cambian día a día, ¿no? Y los decretos cambian día a día, así que estamos pendientes, pero es nuestro anhelo que hoy en 8 días ya podamos tener este lugar nuevamente con algunos de ustedes que se están presentando acá y que ya presencialmente podamos hacerlo después de 42 domingos. Completamos 42 domingos hoy de estar haciendo nuestras transmisiones a través de la virtualidad. Entonces es una buena noticia. Sin embargo, ante esa buena noticia, pues cabe la reflexión y quiero acercarme a ustedes con un tema que he titulado como con un tema de Hollywood, ¿no? De ciencia ficción. Y el tema sobre el que quiero hablarles a ustedes hoy es la amenaza de los asintomáticos. La amenaza de los asintomáticos. Y bueno, es que realmente esta pandemia, que ya llevamos un poco más de 10 meses sufriéndola, dicen algunos que ha sacado la mejor parte del ser humano, pero que también ha sacado la peor parte. Y la mejor parte del ser humano la ha sacado precisamente porque pues hemos visto cómo la solidaridad en el mundo se ha hecho manifiesta en algunos aspectos de esta pandemia. Por ejemplo, el personal de salud que ha trabajado y trabajó y fueron muchas veces víctimas del mismo quehacer, del mismo trabajo por ayudar a los demás. Vimos también cómo algunas comunidades se volvieron solidarias unos con otros, se recogieron alimentos, se ayudaron unos a otros y digamos que esa parte solidaria de la humanidad pues surgió. Las mismas iglesias cristianas se convirtieron en centros de ayuda no solo para sus miembros, sino para muchas otras comunidades. Y hay muchos reportes en el mundo de lo que las iglesias cristianas han venido haciendo para ayudar a sus semejantes. Pero por otro lado, pues también el virus mostró lo peor del ser humano. Y mostró lo peor del ser humano porque precisamente estando en la temporada y en la época que nosotros vemos, pues este virus trajo algo que no había traído ningún otro en la historia de la humanidad, y es la capacidad que tenía el ser humano para evitar que se propagara de una manera muy sencilla, muy fácil, siguiendo unas reglas que no merecían ningún esfuerzo grande de las personas, simplemente usar una mascarilla, mantener una distancia con el otro, lavarse las manos continuamente. Eso era todo. Sin embargo, pues esto no se llevó a cabo y pues nos enfrentamos hoy en día a cifras que realmente son muy desalentadoras. Más de 80 millones de personas en el mundo contagiadas, pero de esas 80 millones, pues más de 2 millones de personas ya perdieron su vida. Hay 2 millones de personas, de familias en el mundo que perdieron a sus seres queridos. Aquí en Colombia más de 40.000 familias perdieron a algún ser querido y algunas familias tuvieron que hacer luto por varios de sus seres queridos que se fueron a raíz de esta pandemia. Pero quiero entonces, hacer una reflexión sobre cuál es nuestro papel como iglesia cristiana y cuál es nuestro papel como pueblo de Dios frente a lo que el mundo ha llamado la nueva normalidad, es decir, cómo nosotros debemos enfrentar la nueva normalidad. Y esto pues a razón precisamente de la apertura de nuestros cultos presenciales. Ustedes ya han estado escuchando en nuestras redes sociales los mensajes respecto a los protocolos que debemos seguir para podernos reunir nuevamente aquí. No es necesario ahondar en ellos, pero sí recordarlos, inscribirse antes de venir al servicio para poder controlar el número de personas que hay que van a asistir a los servicios y pues seguir unas reglas que ustedes en nuestras redes sociales pueden consultar respecto a cómo venir, cómo comportarse dentro del culto, cómo salir del culto, es decir, una serie de protocolos bien interesantes. Sin embargo, pues les decía, este virus también ha despertado algo singular dentro del ser humano, algo que
el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo mencionaba dentro de las características de los hombres en los postreros días. Y el apóstol Pablo, entre todas esas características que nombra, dice que pues los seres humanos en los postreros días, en los días del fin, como efecto de que el amor, según Jesús, se iba enfriando y se va enfriando, pues solamente pensaban en sí mismos. Entonces, dice el apóstol Pablo, serán pensadores, o sea, solamente se preocuparán por sí mismos y no manifestarán amor ni misericordia por los demás, solamente su propio bienestar y su propio dinero les importará, inclusive tilda en algunas versiones de negligentes y de imprudentes a los seres humanos. Entonces cabe la reflexión que quiero llevar a cabo hoy con ustedes, y es ¿qué pasaría, qué hubiera pasado, o qué hubiese pasado más bien, si todos los seres humanos, cuando se presentaron las primeras noticias de esta pandemia, qué hubiera pasado si todos los seres humanos hubieran tomado en serio las medidas protocolarias y todos los seres humanos hubieran colocado su tapabocas, todos los seres humanos hubieran lavado las manos y hubieran conservado la distancia social, que son las tres prevenciones básicas para que este virus no se contagiara? Una de las características que siempre se mencionó es que a pesar de que el virus no tenía una mortalidad muy grande respecto a otros que habían presentado en la humanidad, pero sí su contagio era muy fácil. Pero así como era fácil el contagio, también era fácil evitar el contagio. Sin embargo, pues surgió lo que acabo de llamar yo, da título a este mensaje, la amenaza de los asintomáticos. Y es que multitudes de personas en el mundo no tomaron en serio el asunto porque ellos mismos no estaban siendo afectados en su propio cuerpo. Hay estudios diferentes que se han hecho en países, pero el último estudio que pude leer en Gran Bretaña decía que los asintomáticos representaban un 85% de los infectados en este país. En algunos otros países ha llegado al 57, 58%. Es decir, que muchas personas están contagiadas con el virus, pero andan por la calle sin saber que tienen el contagio. Y la única manera para que ellos no contagien a los demás es precisamente obedeciendo las tres medidas sanitarias que hemos mencionado en este mensaje. Entonces, si todos hubiéramos hecho caso, al tiempo, seguramente muchas de estas millones de muertes se hubieran evitado y hubiéramos podido como humanidad unida combatir mucho más fácil el virus. Pero vimos en las noticias desde el mes de marzo que comenzó el asunto, cómo frecuentemente las cuarentenas eran violadas, los jóvenes sobre todo y muchas personas decidían desobedecer a las autoridades y se encontraban todos los días fiestas clandestinas, bares clandestinos, reuniones familiares clandestinas abiertas y pues todos tratando, o mucha gente, perdón, tratando de desobedecer las leyes que se estaban formando. Entonces mi reflexión al respecto es cómo nosotros como cristianos tenemos que afectar esta nueva normalidad que se nos está presentando y cómo afrontar pues la manera como nosotros debemos comportarnos no solamente en la calle y afuera, sino también dentro de nuestro lugar de reunión ahora que va a ser reabierto. Quiero por eso, en primer lugar, que me acompañen a la lectura de la palabra en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 56. Aunque este texto está dentro de un contexto, de un discurso que el Señor Jesús le da a sus apóstoles de carácter escatológico, bien podríamos aplicarlo para el tema que estoy presentando en este momento. Dice así entonces la palabra del Señor, Lucas 12, 54 al 56. Entonces Jesús, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tienen razón, cuando sopla
viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Y dice el versículo 57, ¿por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Y repito este último versículo porque centra mucho el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Entonces, una de las situaciones que se han venido presentando en algunas iglesias alrededor del mundo es que cuando se presenta la reapertura, pues los hermanos no han sido disciplinados respecto a las medidas de protocolo, y pues algunos manifiestan que es que no pueden dejar de abrazarse, que esa es la manifestación del amor cristiano, el abrazo, el darse la mano, el cantar las alabanzas y a veces retirarse el tapabocas y romper con una serie de protocolos sanitarios que nos está exigiendo la ley por nuestro bien, por el bien de la congregación. Entonces, ante este fenómeno, pues quisiera resaltar tres puntos básicos o tres razones frente a esta perspectiva, plantear para ustedes tres razones por las cuales nosotros debemos ceñirnos y obedecer lo que hemos estado hablando respecto a la reapertura de la iglesia, pero no solo eso, sino respecto a nuestro comportamiento como cristianos de testimonio frente al mundo en esta nueva normalidad que se está presentando. El primero de ellos es que nosotros debemos seguir nuestros protocolos de sanidad porque la Biblia nos manda a tener la misma actitud de Cristo al pensar primero en los demás. Esta es una de las razones por las cuales este virus se ha propagado tanto y ha producido tanto desastre en el mundo. Porque los asintomáticos, al no sentir síntomas en ellos mismos, pues no le dan importancia y no les importa que a través de ellos, que ellos puedan ser contagio para que otros que sí reciban el virus tengan síntomas y pues los lleve inclusive a la muerte. Hemos escuchado a las autoridades permanentemente diciendo a través de los medios de comunicación, el virus no se ha ido, el virus está todavía ahí, pero nosotros, y me refiero a la sociedad en general, pues ha bajado la guardia y hemos visto también en las noticias cómo esta desobediencia civil a las leyes sanitarias tan sencillas, porque realmente son muy sencillas, pues ha provocado que se presenten estos rebrotes que inclusive en algunos países pues superan en número de muertos y en número de crisis lo que vimos en los primeros meses de aparición de este virus. Entonces quiero por favor que me acompañen en la lectura de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Filipenses 2, 1 al 4. Si usted tiene allí su Biblia, que es bueno que la tenga y esté leyendo conmigo, entonces ábrala por favor en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Fíjese que el apóstol Pablo está como poniendo a prueba las bases de nuestra fe cristiana. El estímulo de pertenecer a Cristo, el consuelo que hay en el amor y la comunión en el Espíritu que debemos tener todos los creyentes. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo: ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen, y aquí quiero hacer énfasis en este último versículo del texto, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Una de las grandes, como les decía,
uno de los grandes problemas, una de las grandes amenazas de los asintomáticos es que como ellos no sienten en su carne propia pues los efectos de este virus, pues no les importa ser agentes de contagio de los demás. Y nosotros como cristianos debemos tener una actitud diferente y no portarnos como se portan los hombres de los postreros días, que solamente tienen amor por sí mismos y no se preocupan por los demás, sino que nosotros debemos ser conscientes que nosotros podríamos, sin darnos cuenta, ser portadores del virus, y que si nosotros no tomamos las medidas de prevención que se nos están exigiendo, podríamos ser o afectar el contagio de los demás. En algunos países hemos tenido las tristes noticias de algunas congregaciones que han abierto sus puertas y los hermanos no han podido dominar sus emociones al ver a sus hermanos de la iglesia, aquellos que no veían hacía casi un año, hace 10 meses, y sobre todo no han podido contener sus emociones al ver a sus pastores, y pues en la reapertura se han ido sobre sus pastores, a abrazarlos, a saludarlos, a darles la mano, a romper ese distanciamiento social que nosotros debemos tener entre todos, y pues desafortunadamente se han convertido en fuentes de contagio, y pues hemos tenido el fallecimiento de varios siervos de Dios por este problema. Entonces nosotros pues en primer lugar debemos acogernos a los protocolos de seguridad, no solo dentro de la iglesia, sino también afuera, en los supermercados, en todos los lugares donde vayamos, como cristianos de testimonio, porque nosotros debemos estar pensando siempre primero en los demás, como lo hizo Cristo, nos dice el apóstol Pablo. Y también el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10, nos dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es decir, que no solamente pensamos en nosotros, sino que debemos pensar en los demás. Debemos hacer, mientras tengamos la oportunidad de hacerlo, el bien a los demás. ¿Y qué mal haríamos, mis amados hermanos, si de pronto nosotros, siendo asintomáticos y portando el virus sin saberlo, porque tendríamos que habernos hecho la prueba en las 24 horas anteriores a regresar acá, nosotros, por romper estos protocolos y dejarnos dominar por nuestras emociones, nos vamos a abrazar y nos vamos a romper ese distanciamiento que debemos tener con nuestros hermanos, con los líderes y con los pastores, y lograr pues que se contagie o que se convierta en un foco de contagio la iglesia. Entonces, en primer lugar, si usted quiere, y en esta nueva normalidad, y es el primer punto de este mensaje, si usted quiere expresar su amor hacia los demás, si usted quiere expresar el amor cristiano de una manera correcta, como dice el apóstol Pablo, pues debemos hacerlo correcto. Y hacerlo correcto en este momento pues es no abrazarnos, no saludarnos de mano, seguir todos los protocolos que la iglesia nos está planteando para que cuando regresemos no tengamos este tipo de problemas. Ya la manera en la nueva normalidad de demostrar nuestro amor cristiano no es el ósculo santo, como dice la palabra, no es el beso en la mejilla, no es el abrazo, no es darnos la mano, no es sobarnos la espalda, no es este tipo de acercamientos, sino que nosotros demostramos nuestro amor por los demás, cuidándolos a ellos también, y pues también pues debemos cuidarnos a nosotros mismos. Así que este es el primer punto que quiero resaltar. Y repito, pues la Biblia nos manda a tener la misma actitud de Cristo de pensar primero en los demás antes de la manera como yo quiero expresar mis emociones. Entiendo que hay temperamentos dentro del ser humano que requieren para sentirse bien el contacto físico, y esos temperamentos pues precisamente han sido los que más han sufrido en todo este periodo de confinamiento al que nos hemos pues sido sometidos, o que hemos sido sometidos por esta pandemia. Pero tenemos que tener autocontrol, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlarnos y no poner en peligro a los demás, porque como les digo, no sabemos realmente si nosotros podríamos llegar a ser portadores asintomáticos del virus, y nunca sabríamos si lo somos, pero lo que no nos afecta a nosotros sí puede afectar a los demás. Así que este es el primer punto. El segundo punto que quiero llevar a su reflexión es que debemos seguir los protocolos de bioseguridad en esta nueva normalidad
como cristianos de testimonio, porque la Biblia nos manda a cumplir las leyes del lugar en que vivimos. Segundo, porque la Biblia nos manda a cumplir las leyes del lugar en que vivimos. En este caso, en nuestra iglesia, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, pues la Biblia nos manda que sigamos las leyes que están fijadas en nuestra ciudad. La carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 5, lo voy a leer para ustedes, dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Mire hasta dónde llega el apóstol Pablo en este asunto de la desobediencia social. Se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Versículo 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. Quieren vivir sin temor de las autoridades, hagan lo correcto y ellas le honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienen que someterse a ellas no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Usted puede decir, claro, pero es que a Pablo le quedaba fácil decir eso porque es que no está en el tiempo presente, en donde dentro de las autoridades hay corrupción, dentro de las autoridades hay violencia, donde se presentan una serie de problemas. Sin embargo, este texto lo escribe, o esta carta, más bien la carta a los Romanos, la escribe Pablo pues bajo el gobierno o la autoridad del Imperio Romano, y quien era emperador en aquella época en que Pablo escribió estas palabras no eran ni más ni menos que Nerón, uno de los más sanguinarios y más corruptos gobernantes de los imperios romanos o del Imperio Romano. Sin embargo, a pesar de ser gobernado en lo civil por Nerón, Pablo recomienda a los hermanos de Roma que se sometan a las autoridades civiles respecto a la ley. Así que de esta manera nosotros también como cristianos pues debemos cumplir la ley, debemos cumplir lo que está especificado en la ley. Por eso los cristianos no debemos pasarnos los semáforos en rojo, los cristianos debemos pagar impuestos, los cristianos debemos hacer y seguir todas las normas que nos impone la ley del lugar en donde nosotros vivimos. Entonces, por tanto, como es una ley lo de los protocolos de seguridad que debemos guardar en nuestras iglesias, pues vamos a someternos también a las autoridades como nuestros pastores bien nos lo han enseñado siempre. Entonces, pero miremos también el apóstol Pedro, no solamente Pablo recomienda esto, sino que el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: por amor al Señor, sométanse a toda, por amor al Señor, ojo que está colocando un colofón ahí, es que una introducción, y es que lo que nosotros vamos a hacer es por amor al Señor. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha nombrado, a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Entonces, a menos que una orden gubernamental contradijese aspectos fundamentales de la palabra de Dios, pues nosotros estamos obligados por la misma palabra a obedecer las leyes civiles. Y pues esto de usar tapabocas, lavarse las manos y conservar la distancia social en épocas en que estamos viviendo un virus que está esparciéndose por todo el mundo, pues no es ninguna contradicción a la ley de Dios. Es más, el libro de Levítico nos habla mucho del aislamiento de las personas cuando se encuentran en peligro de contagio, y pues del lavado de manos y de el uso de la distancia también nos habla la Biblia. Entonces no está contradiciendo estas leyes, y estos protocolos no están contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, sino más bien lo están afirmando en muchas ocasiones.
Entonces no creamos que porque nosotros estamos bajo la protección divina, estamos exentos de ser contagiados o de contagiar a alguien. Por eso es que debemos en este punto seguir, y también por amor a Dios, porque así mismo demostramos nuestro amor a Dios. Entonces en el primer punto demostramos nuestro amor a los demás, poniéndolos a ellos por encima de nosotros y cuidándolos a ellos, no solamente cuidándonos a nosotros, sino cuidándolos a ellos. Y en segundo punto, pues demostramos nuestro amor a Dios, también como dice aquí el apóstol Pedro en su carta, demostramos el amor a Dios obedeciendo las leyes de nuestras autoridades civiles. En el libro de los Hechos hay un texto en el capítulo 5, versículo 29, en donde los apóstoles le dicen a los gobernantes, a los fariseos en aquel momento, que les están impeliendo a que no prediquen la palabra de Dios, es más importante obedecer a Dios que a los hombres, y en ese sentido estamos claros en que las leyes que contradicen la palabra de Dios de frente, pues nosotros tenemos instancias para poder apelar a esas leyes, pero lo que respecta a las medidas sanitarias que nos ayudan a controlar esta expansión de este virus, pues nosotros debemos someternos a las leyes de nuestras ciudades, tomando no como que esas leyes son puestas como manera de persecución contra nosotros, sino que son leyes que están hechas precisamente para evitar que se siga presentando todo este problema que hemos visto. Y pues nosotros somos testigos porque lo hemos visto en los noticieros y lo vemos en nuestro alrededor, como algunas personas pues deciden desobedecer a estas leyes, y por eso es que este problema se nos ha alargado tanto. En tercer lugar, quiero llamar su atención sobre que debemos someternos a los protocolos de bioseguridad que se están planteando en esta nueva normalidad, porque la Biblia también nos manda no solamente obedecer a las leyes civiles, sino también obedecer a nuestras autoridades dentro de la iglesia, y aquí ya me refiero específicamente a la iglesia. La Biblia nos manda a obedecer a nuestros pastores. Voy a leer también para ustedes la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Fíjese lo que dice el autor de los Hebreos. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. En primer lugar, el apóstol o la persona que escribe la carta a los Hebreos, algunos piensan que es el apóstol Pablo, otros le dan la autoridad a otros personajes bíblicos, pero el autor de los Hebreos nos insta como carta inspirada por el Espíritu Santo, que es quien inspiró todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo, el autor de Hebreos nos dice que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades del liderazgo de la iglesia. Así es que cuando usted regrese a este lugar en donde estamos y nos vamos a sentir felices de recibirlo, pues le instamos a que usted se someta a las instrucciones de las personas que van a estar en logística ayudando a que todos estos protocolos sean cumplidos. Tenemos que entender que esta nueva normalidad, después de todo lo que ha pasado, después de 42, como les decía, domingos de no encontrarnos aquí, vamos a encontrar una realidad diferente a la que teníamos antes. El mundo cambió a raíz de este virus y tenemos nosotros como cristianos que ser capaces de tener dominio propio para cumplir con todo lo que requiere esta nueva normalidad. Y una de esas nuevas normalidades pues dice que usted debe hacer caso, por ejemplo, a los hermanos que están aquí encargados de la logística, de sentarse en donde ellos le indiquen que se siente. Usted antes llegaba y se sentaba donde quería, pero ya no podemos hacer eso, porque debemos tener unos requisitos y debemos tener un control sobre las personas que están en este lugar, por cuidado y por amor a ustedes mismos. Entonces, por favor, cuando usted regrese a la iglesia, pues sométase en amor a las personas que están aquí organizando todo, que están indicando por dónde debe caminar, que están indicando en dónde se debe sentar, y así pues no vamos a tener problema y vamos a estar dando testimonio, como lo dice el autor a los Hebreos. Sin embargo, para reforzar este punto, podemos leer 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13, que dice de la siguiente manera:
amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstreles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos por otros. Así es que, mis amados, todos estos protocolos que se han diseñado para que regresemos, pues no han sido protocolos arbitrarios, han sido ceñidos a lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado, pero también ceñidos a lo que en oración el Señor les ha mostrado a nuestra familia pastoral, y ellos pues han dado instrucciones a los líderes que van a estar aquí, organizándolos cuando ustedes vengan a recibir la palabra de Dios. Entonces, pues esta motivación para que ustedes sean obedientes a la palabra y también honren el trabajo de estas personas que van a estar aquí, orientándole y ayudándole para que todo salga bien y para que podamos dar testimonio de ser una iglesia obediente, de ser una iglesia disciplinada y de ser una iglesia que pues obedece tanto a la palabra del Señor como a las leyes que nos competen en nuestra ciudad. Entonces, mis amados, como conclusión, estos 3 puntos: debemos obedecer a los protocolos sanitarios, debemos obedecer a los protocolos, como les decía, no solamente para venir a la iglesia, sino que nosotros debemos ser cristianos de testimonio frente al mundo también. Entonces, independientemente de lo que nosotros creamos en nuestro interior, de la idea que tengamos o que nos hayan vendido respecto a este virus, ojo con esas falsas noticias que corren por ahí, esas falsas profecías que corren por ahí, esas falsas interpretaciones o malas interpretaciones de la palabra que corre por ahí. La verdad es que estamos atravesando por un momento en que hay una crisis de salud, hay una crisis sanitaria en todo el mundo que afecta a todo el mundo, que, como les decía, pues ha causado la muerte de más de 2 millones de personas, y que si nosotros no somos testimonio ante los demás, pues también está eso afectando nuestra fe. Entonces, en primer lugar, por amor a los demás, por amor al prójimo, por ese desinterés en nosotros mismos y que se interesen más por el prójimo, nosotros nos protegemos siguiendo todas las normas que nos ha indicado la iglesia. En segundo lugar, porque como cristianos de testimonio, pues acatamos las leyes de la ciudad y del país en donde nos encontramos. Y en tercer lugar, porque también pues acatamos las instrucciones que nuestros pastores y que nuestros líderes nos están dando a la hora de venir al culto. Así que seamos, mis amados, pues personas de testimonio, y quiero leer para ustedes un fragmento de una carta que Martín Lutero, de pronto algunos de ustedes al comienzo de la pandemia, esto circuló mucho. Martín Lutero, el autor de la Reforma, de la cual nosotros venimos siendo descendientes como iglesia cristiana protestante, hacía frente a un rebrote que hubo en la época en que él era pastor y que pues él estaba al frente de la iglesia, un rebrote que hubo de la peste bubónica. Unos 200 años antes de Martín Lutero hubo una peste, una pandemia terrible que se llevó casi a la mitad de los habitantes de Europa, que fue la peste negra. Y después, en la época de Martín Lutero, hubo un rebrote en las ciudades cercanas a donde él vivía, y algunos pastores le dijeron cuál debe ser la actitud de los cristianos frente a esta nueva peste. Y extracté de esa carta, ustedes la pueden encontrar por internet, pero extracté 2 fragmentos que me parecen importantes para concluir este mensaje. La primera de ellas dice Lutero en su carta: por lo tanto, debo pedirle a Dios que nos proteja misericordiosamente, es decir, primero la oración, y seguimos orando para que el Señor nos ayude pues a superar todo este problema que ha traído esta pandemia a nivel mundial. Seguimos orando por las personas que han perdido a sus familiares a raíz de esta pandemia, inclusive los que de nuestra congregación, de nuestra querida familia Manuel, también han partido con el Señor. Seguir orando por sus familias. Pero dice Martín Lutero: por tanto debo pedirle a Dios que nos proteja misericordiosamente. Entonces dice: debo hacer la descontaminación, ayudar a purificar el aire, administrar medicamentos y tomarlos. Es decir, él está diciendo, no solamente voy a orar a Dios, sino que también yo voy a pues portarme sanitariamente como lo indica la circunstancia en la que estoy, tomando los medicamentos que deba tomar. En este caso, pues nosotros cuando
nos toque el turno de vacunarnos, pues debemos vacunarnos. Y en segundo lugar, dice Martín Lutero, debo evitar lugares y personas, ahí está el distanciamiento social, para quienes mi presencia no es necesaria para no contaminarme y posiblemente infectar y contaminar a otros para causar su muerte como resultado de mi negligencia. Así es que, mis amados hermanos, siguiendo estas instrucciones de la palabra de Dios y siguiendo pues el sentido común que nos ha dado el Espíritu Santo, debemos nosotros ser obedientes tanto a los protocolos que se están planteando en la iglesia como a las personas que nos van a estar dirigiendo acá. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de nuevamente reabrir nuestros cultos. Como les digo, siempre y cuando no suceda algo extraordinario, estaremos el 17 de enero reabriendo nuestros cultos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque durante estos 42 domingos que no hemos estado reunidos aquí en este lugar, tú nos has acompañado, nos has ayudado, has estado presente en nuestras casas, has estado presente en nuestras empresas, has estado presente en nuestras vidas y hemos podido superar estos momentos difíciles. Todavía sabemos que faltan muchos, Señor, que todavía no está superado totalmente el problema, pero por lo menos ya podemos nuevamente regresar a este lugar para podernos nutrir con tu palabra de manera presencial. Pero Espíritu Santo, queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a autocontrolarnos y ser juiciosos en la obediencia a los reglamentos que ha establecido la iglesia en su protocolo de seguridad, para cuando nosotros regresemos estar en completa paz y poder disfrutar de la coinonía desde la distancia física que nos obliga todavía a esta situación, interpretar los tiempos, como nos decía el Señor Jesús, interpretar que estamos en una nueva normalidad y que la manera como nosotros vamos a demostrar el amor hacia los demás es precisamente cuidando a los demás, manteniéndonos nosotros protegidos y protegiéndolos a ellos y no lanzándonos a ellos a abrazarlos o a manifestar físicamente nuestro amor, sino que nuestro amor ahora se manifestará de otra manera y es siguiendo los protocolos de seguridad. Por tu amor y tu misericordia, ayúdanos, Señor, y ayuda al mundo entero a que pueda superar como uno solo esta crisis que se ha presentado por esto que está pasando a nivel sanitario en el mundo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús por todas las personas que perdieron sus familiares de aquí para atrás en estos 42 semanas que hemos estado sometidos a este virus. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te pedimos consuelo para las familias que han perdido a sus familiares y te pedimos que tú nos ayudes, que guardes este lugar en donde nos vamos a encontrar, que mantengas, bendito Dios, lejos toda plaga en el nombre de Jesús y que nosotros pongamos nuestra parte para que todo funcione bien y para que todo salga bien. En el nombre de Jesús, gracias, bendito y amado Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces, Dios mediante, de hoy en 8 días ya no nos veremos a través de YouTube, aunque vamos a seguir haciendo nuestras transmisiones de nuestro servicio, pero ya algunos de ustedes, los que se hayan inscrito previamente y cumpliendo los cupos que nos está permitiendo el gobierno hacerlo, pues van a estar ustedes aquí. Este templo va nuevamente a gozar de las sonrisas que ustedes nos dan, aunque las sonrisas tapadas, ¿no? Toca sonreír ahora con los ojos. Entonces, Dios los bendiga y Dios mediante nos vemos con algunos de hoy en 8 aquí y con algunos otros pues nos seguiremos viendo a través de nuestras transmisiones por YouTube. Gracias y muchas bendiciones.